Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta tarde, que nos permites tener este lugar para congregarnos, Padre, para alabarte, glorificarte y conocer más de tu palabra. Permite que este mensaje, Padre, sea expresado por ti y se manifiesten las ideas que tú quieres que en esta tarde, en esta mañana, queden en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, y puedan el día de mañana servirnos para el futuro que nos acontece. Te damos muchas gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento. Buenas tardes a todos. Cada uno tiene una historia de vida distinta y se compone de tomar decisiones, realizar actividades y del día a día que vamos viviendo. En algunos casos el contexto, lo que está alrededor de nosotros nos empieza a marcar y eso nos lleva a tomar caminos que en muchas ocasiones no son los adecuados, o buscamos siempre vivir bajo cierta perspectiva, comunión y sobre todo ciertos patrones de comportamiento que nos hagan sentir bien. El amor que jamás se rinde se puede manifestar desde varios puntos de vista y ver desde varias perspectivas. Como les decía, nosotros nos componemos de lo que hemos hecho en nuestra vida. Cuando hemos estado con la gente que tiene desesperanza, que tiene una falta de sentimiento, sobre todo hacia Dios, porque le han pasado cosas que al final los han marcado, y la pregunta siempre ha sido el ¿por qué a mí me pasa? O a veces tomamos decisiones que son incorrectas y nos alejamos de Dios, y pensamos que Dios no nos quiere, y pensamos que Dios no está con nosotros. Y eso hace que cada vez nuestro corazón se vaya enfriando y cada vez el conocimiento del mundo o lo que nosotros creemos que es lo correcto lo terminamos haciendo. Su servidor por muchos años ha estado realizando innumerables actividades, pero una de las que más me ha marcado en mi vida es la vez que pude entrar a la cárcel en un día de no visita. No fui a visitar absolutamente a nadie en especial, sino simple y sencillamente fuimos a desarrollar conjuntamente con otros hermanos una actividad humanitaria tratando de llevar la palabra del Señor a otros. Y ahí podemos establecer que el reclusorio es la casa de la desesperanza. Mucha gente piensa que Dios lo abandonó, Dios permitió que le pasara eso, y tienen un gran rencor hacia Dios. Platiqué con mucha gente que en esos momentos decía que Dios había sido malo con ellos y que le había permitido estar en el estado que está, y que por eso habían delinquido o por eso estaban donde están. Pero más sin embargo, había algunos hermanos que habían encontrado la paz del Señor en este sitio tan complejo y tan difícil que muchos platican, muchos dicen cómo es, pero los que han tenido la posibilidad de estar ahí, no como su servidor 5 horas, que eso marcó mi vida, sino estar ahí prácticamente días, meses y a veces años, en una circunstancia como les estoy comentando, es verdaderamente complejo. Hay una historia que se denomina, en un proceso de liderazgo, denominado la Casa de la Desesperanza. Se hizo un análisis social para ver esa casa de la desesperanza, que era un sitio en donde se reunían personas, jóvenes, hombres, que tenían una característica, que les había ido mal en la vida y que habían tomado decisiones que los tenía en situaciones muy complejas, ¿sí? En esa casa de desesperanza, la gente que acudía ahí, pues simple y sencillamente tenían ciertas reglas, pero tenían una constante: se drogaban, robaban, tomaban y hacían todas las cosas peores, pero siempre tenían un momento de análisis, lucidez, y ese momento de lucidez les permitía de otra manera sincerarse. También les permitía hablar del presente, hablar del futuro y sobre todo el entender por qué estaban en esa situación. Y muchos manifestaron lo siguiente: estoy aquí, o me han pasado estas cosas, o soy como soy porque Dios no me quiere. Consumo drogas porque al final de cuentas son las cosas
que yo he podido hacer para satisfacer estas necesidades y esta falta de una dirección en mi vida. Dios no me quiere, está desilusionado conmigo, por eso soy así. Y una de las constantes que se tiene en este análisis de esta casa de la desesperanza que platican algunos autores es en relación que la gran mayoría de esos hombres en algún momento de su vida habían escuchado de Dios, sin saber una concepción clara o precisa de lo que es Dios. Habían escuchado de Él, y algunos todavía más habían sido formados en hogares en donde se predica la palabra del Señor, o por lo menos se trata de establecer una guía y un patrón de comportamiento con ciertos principios que todos conocemos, que realmente pueden estar sustentados en cualquier familia y especialmente están en la Biblia. ¿Qué es lo que acontece ahí? Simple y sencillamente estas personas fueron maniatadas por el enemigo, y el enemigo ha hecho que duden incluso de quién son ellos mismos, diciéndoles el enemigo: Dios no te quiere, Dios te limita la bendición. ¿Ya viste por qué a tu vecino o a la persona con la cual tú tienes una amistad le va mejor que a ti y a ti te va mal? ¿O Dios permitió que te pasara tal cosa? ¿Por qué le va bien a la gente que es mala? ¿Por qué esa gente que es mala tiene dinero y yo no lo tengo? ¿Por qué tiene esas oportunidades esa gente y yo no? Y cada vez nos alejamos más de Él cuando tenemos esta situación de pensamiento. En muchas ocasiones somos parte de, como les decía al principio del mensaje del día de hoy, somos parte de un contexto, y es muy normal que nosotros dudemos, que en algunas ocasiones incluso tengamos hasta vergüenza de lo que hemos hecho en nuestra vida, y que no nos sintamos amados por el Señor, y que eso nos haya hecho que nos hagamos a un lado, porque todos tenemos problemas, todos de una u otra manera cometemos pecados, y no es esa circunstancia de decir que somos pecadores nada más por serlo, simple y sencillamente nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero lo importante es que tenemos un libro llamado la Biblia que nos puede, y si queremos, nos puede llevar a la directriz de lo que es vivir en una comunión y vivir para algo y vivir para un porqué. ¿Y por qué dudamos? Pues porque todos los días pueden pasar cosas malas, y todos los días en algunas ocasiones incluso hacemos cosas malas. Por ejemplo, podemos salir fuera de este centro, de este templo, o podemos estar fuera, podemos estar en la oficina, podemos salir y ya se llevaron las calaveras, o ya específicamente tuvimos un percance y pensamos que ese es el día más desgraciado de nuestra vida. Pero si nosotros nos comparamos con, por ejemplo, la gente que viene huyendo de Centroamérica y que viene con sus hijos buscando un sueño o un imposible en Estados Unidos, ¿no creen que ellos quisieran tener un coche y que les roben las calaveras? ¿No creen que ellos quisieran molestarse y enojarse porque tienen algo? El peor día para nosotros puede ser el mejor día para otra persona. A veces tenemos una percepción errónea de las cosas, y eso nos lleva ¿a qué? A tener una percepción errónea de lo que Dios quiere hacer con nosotros. La naturaleza del mundo es malo. La gente lo que busca específicamente en el mundo es tratar de, incluso si puede pasar sobre los demás, garantizar una posición económica o tener una mejoría en los sentidos que puedan satisfacer su necesidad. Y lo acaba de hablar nuestro hermano Arenas con su hijo. En muchas ocasiones que no importa pasar sobre los demás, siempre y cuando yo pueda tener un estatus diferente o yo pueda anhelar lo que el otro tiene. La naturaleza del mundo es malo. La Biblia en ningún momento nos garantiza, estimados hermanos, que no nos va a pasar cosas malas. En estas semanas y en estos días hemos, a través de las redes sociales y a través de los medios, como le dicen hoy los chavos, los medios tradicionales de comunicación, nos hemos enterado de cosas bien complejas. Y ahí es cuando empezamos a dudar y cuando empezamos a cuestionar por qué pasan estas cosas. Estas dos palabras básicas, el por qué.
Pero nosotros, hermanos, no tenemos la capacidad para cuestionar a Dios. Y eso ha sido uno de los grandes problemas del por qué la gente se aleja de la iglesia, del por qué la gente deja de creer en un Dios supremo. ¿Por qué razón? Por esta, porque se pregunta, se cuestiona y quiere ir al origen de las cosas. ¿Sabedores de qué? De que nosotros no tenemos específicamente la posibilidad en muchas ocasiones de comprender lo que Dios hace y por qué lo permite. Dios permanece fiel con nosotros. Está ahí para auxiliarnos y ayudarnos. Y la historia que está en las innumerables historias en la Biblia lo pueden manifestar como ¿qué? Como el caso originario de Adán y Eva, que ellos fallaron, pero Dios no los dejó de amar. El caso de Noé, que la historia establece también que tuvo una falla, pero Dios no lo dejó de amar. El caso de Moisés, cuando tuvo la desgracia de generar un homicidio, Dios no lo dejó de amar. David, el rey David, que cometió adulterio y muchas cosas complejas, Dios no lo dejó de amar. El caso de Jonás, que no quería ir a Nínive a predicar, mas sin embargo Dios no lo dejó de amar. El caso de Pedro, que lo negó 3 veces, Dios no lo dejó de amar, incluso todavía después le dio una indicación especial para que la hiciera. Dios no nos deja de amar, hermanos, pero Dios disciplina. Y los que hemos sido padres sabemos el dolor que nos produce el disciplinar a los hijos. Es un dolor verdaderamente que el único que lo puede entender es el que es padre, porque sabemos que el disciplinarlos, que ya no los podemos pegar, pero el disciplinarlos por lo menos con palabra, el disciplinarlos tratando de corregirlos, ¿sí?, pues hace que nuestro corazón se haga pedazos, porque sabemos que lo estamos afectando, sabemos que al hijo lo estamos al hijo lo estamos haciendo sentir mal, pero estamos construyendo el futuro de ese hijo el día de mañana, y le estamos enseñando a ese hijo o a esa hija que el día de mañana las cosas no son como él quiere, no son como él cree, o no son como él percibe que son. Mas sin embargo lo tenemos que hacer. Y aquellos que no lo hacen, hoy vemos en la calle que mucha gente le quita a otro las cosas que tiene. Yo recuerdo en esa visita al reclusorio, un chavo que se acerca, bueno, chavo ya señor, la primera pregunta es ahí en el reclusorio, ¿por qué estás y cuánto tiempo te dieron? Esa es la pregunta. Y la tercera es, ¿realmente lo hiciste o no? Y eso preguntábamos a todos. Y él se abrió de capa y dice, mira, yo sí lo hice. Yo la verdad es que secuestré a un magistrado, lo metí en este caso en la cajuela y pues hice más cosas, ¿no? Y que no puedo decir aquí en este púlpito. Y pues me detuvieron. Pues la verdad es que sí lo hice. Y la pregunta es, ¿por qué lo hiciste? O sea, aquí estamos en confianza, etcétera. ¿Por qué lo hiciste? Dice, la verdad, te voy a decir por qué lo hice. Porque a mí me molesta que la gente tenga y yo no tenga. Porque a mí me molesta que una persona tenga un coche o tenga un bien que yo aspiro a tener. Y como la vida y Dios no me lo dio, yo tengo el derecho de quitárselo al otro. La delincuencia no nada más es por delinquir. En muchas ocasiones el delincuente empieza a delinquir, dicen los criminólogos y los que se dedican a estudiar a esto, que empiezan a delinquir, ¿por qué? Por una necesidad, porque no tienen y es indispensable tener para ellos en su contexto de vida. Pero después, ¿qué pasa? Lo ven que es tan fácil y lo siguen haciendo. Y saben que puede ser esto un patrón de conducta que les permita accesar de manera muy rápida y de manera más fácil a las necesidades que ellos consideran que son idóneas en su vida. Mas sin embargo el camino que ellos están tomando es el incorrecto. Pero dentro de su estructura de personalidad y lo que piensan, ellos consideran que eso es lo más adecuado. Mas sin embargo, ¿por qué la gente hace eso? Porque simple y sencillamente han perdido la fe en Dios. Ellos tomaron el camino que no es el más idóneo o correcto, o el camino que te deja algo. Pero en el caso que nos tiene el día de hoy, a Oseas lo mandan a predicar, ¿sí?
Y dice el versículo 1 del libro 11 de Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El 2: cuando más yo lo amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Y ahí qué es lo que acontece, mis estimados hermanos? Dios nos da reglas, patrones de conducta. Dios nos permite ser mejores cada día. Pero más sin embargo, nosotros en muchas ocasiones equivocamos el camino o hacemos las cosas como consideramos que son. Pero tenemos que dar el contexto, qué había pasado en ese sentido, por qué había mandado a Oseas a predicarle al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, según en este caso los historiadores, llevaban más de 400 años en una situación de yugo. ¿Sí? Y pues de una u otra manera, el hecho de haberlos llevado al desierto, tratar de cuidarlos, el tratar de llevarlos por muchos años en el desierto, pues fue muy complejo para ellos. Pero más sin embargo, ellos seguían dudando del Señor. ¿Y por qué los llevó y les hizo dar vueltas? E incluso hay hasta historias muy bien sustentadas al respecto de esto, de por qué venían a un punto y llegaban a otro, porque Dios los cuidaba de los pueblos específicamente que tenían un poderío militar mayor al de ellos. Pero más sin embargo, ¿qué había en Israel en ese momento? No hay mucha diferencia de lo que estamos viviendo el día de hoy. Había falsedad, había robo, había adulterio. Pero también, saben, había una constante, había riqueza. ¿Esto qué significa? Que la gente tenía, pero también que tenía estos tres elementos que hacían que ellos pensaban que estuvieran bien, ¿no? Israel llegó a ser como la esposa adúltera, la esposa infiel, como habla la Biblia. Lo más doloroso, pues era eso para el Señor. ¿Sí? Y si nosotros podemos establecer un símil con lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy, para efecto de los que tienen un noviazgo o los que ya han contraído un matrimonio, se han hecho estudios para saber cuál es lo más complicado que podría enfrentar una pareja. Y lo más complicado, la gran mayoría han manifestado que es la infidelidad. La infidelidad es un elemento muy complejo, muy difícil de superar, que amerita un trabajo muy difícil de desarrollar en estrictos sentidos. Y para algunos es imposible superar. Y Estados Unidos es el típico ejemplo, sobre todo cuando acontecen allá ciertas situaciones de diputados, senadores o incluso candidatos a la presidencia que son descubiertos con una familia adicional o con una relación adicional o con hijos. Literalmente se termina su vida política. Pero el superar esto es bien complejo. Pero más sin embargo Dios, sabiendo, como lo dice el versículo 2, cuando más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Dios aquí manifiesta un quebranto en su corazón, aunque hay una teoría que vamos a hablar más adelante de ella, que Dios no tiene sentimientos, pero ahorita lo vamos a comentar. Dios aquí manifiesta una situación de dolor en el sentido de que los amaban y más se alejaban. Hoy estamos viendo de que mucha gente, Dios lo ama, pero más sin embargo más alejados estamos o están de ellos. Hay un poema que se denomina Poema de la Declaración del Propósito, que tiene que ver con el matrimonio. Y en ese poema se dice lo siguiente. En términos generales, los que hemos contraído matrimonio, una de las referencias que se nos dice que tenemos que estar unidos en la enfermedad. Pero hay veces que cuando la enfermedad llega a alguno de los cónyuges, el otro se va. También una de las situaciones que hace que contrajamos matrimonio es que nosotros nos decimos como novios, es que si tú me entiendes, tú me comprendes. Y eso se acaba cuando ya no se entiende, no pasan algunos acontecimientos y la gente dice, es que tú ya no me entiendes. Sí. Esta frase me encantó
que dice, somos como el guante a la mano, tenemos que estar juntos siempre. Pero ¿qué pasa, estimados hermanos, cuando hace calor y tenemos guantes? Nos lo quitamos, ¿verdad? Porque pues, es incómodo. Pero más sin embargo, ¿qué? ¿Cuál fue la promesa? Pues de estar siempre juntos, ¿no? El futuro es nuestro, vamos a construir muchas cosas. Y cuando empieza a escasear el dinero, cuando las circunstancias o el contexto del mundo nos empieza ¿qué? Nos empieza a envolver, nos vamos. El problema, estimados hermanos, es que una sociedad que no cree en el amor, le será difícil entender a Dios. Y ya no estamos creyendo en el amor. Hay una estadística bien interesante en México que habla de la venta de vehículos. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la venta de vehículos con el mensaje? Mucho. Y relacionado con el amor. Antes, la venta de vehículos era una constante. Primero tenías un vehículo sedán, luego te tratabas de comprar una camioneta porque ya llegaban los hijos, y ya luego volvías al vehículo sedán porque ya los hijos se habían ido. Y entonces era una constante de venta de vehículos. Y hoy los vehículos se han caído. Ni siquiera ya hay venta de vehículos pequeños. ¿Razones? Algunos pueden argumentar la parte económica que vive la nación, pero la verdad es que no solo es eso. Hay estudios que señalan que ya la gente no quiere integrarse en un proceso de familia, y menos lo que quiere es tener hijos. Entonces, si vas a estar solo, ¿para qué quieres un coche? Si no vas a tener hijos, ¿para qué quieres una camioneta? Las cosas han cambiado radicalmente. ¿Pero por qué han cambiado? Porque no hemos enseñado a la sociedad a creer en el amor. Entonces, tú le hablas de un Dios de amor, le hablas de principios bíblicos relacionados con Dios, te ama la gente, y la gente no lo va a entender, porque nosotros como sociedad hemos dejado de cultivar el amor y hemos buscado pasar a una dinámica distinta, la satisfacción individual. Es decir, lo más importante es que yo tenga lo que quiero, lo que me llena, lo que me hace feliz, y lo que pasa en el entorno no me importa. Y la base del amor, mis estimados hermanos, es la lealtad. Dios tuvo lealtad con su pueblo de Israel. En los matrimonios, cuando hay lealtad, larga duración tendrás. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece bajo lo que nosotros estamos viviendo? A Oseas lo mandó a predicar a Israel. Y le dijo en el versículo 3, yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, al pueblo comandado por Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Es decir, como a los hijos, que los enseñamos a caminar, los enseñamos a andar y les enseñamos a hacer algunas cosas, y de repente llegan nuestros hijos y nos dicen, no hay internet, qué feliz y qué desgraciado soy. Y bueno, un poco comparado con esto, nuestros hijos no les enseñamos a dimensionar. No que no haya internet o no, eso puede ser algo de segundo orden. No les enseñamos a dimensionar que todo tiene un proceso y todo es una circunstancia de vida, y que nosotros hemos estado siempre con ellos. Y hay veces que hay cosas que nosotros no podemos arreglar. Nos enseña a Dios a andar como niños. Le enseñó a Israel a andar como niños. Los amó como a la esposa, a la iglesia. Y dice el versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Y puse delante de ellos comida cuando caía el maná del cielo. Y más sin embargo llegó un momento en donde ellos también ya manifestaban alguna situación en contra de lo que Dios hacía por ellos en el desierto. Somos bendecidos y no nos damos cuenta. Como les decía hace algunos minutos, los peores días nuestros, muchos los quisieran. La lógica sería, Dios se está dando cuenta que su pueblo de Israel no le hace caso. Dios se está dando cuenta que no lo siguen. Dios se está dando cuenta que le dan sacrificios a Baales o a dioses paganos o dioses que no tienen fuerza.
Pues lo lógico sería dejarlos, ¿no? Como se hace aquí en la sociedad, en el mundo, que se dice: yo ya no le voy a hablar a mi familiar porque me falló. Yo ya no voy a ir con él porque me falló, no tuvo lealtad conmigo, me engañó, se aprovechó. Y hay relaciones y familias que no se hablan en muchos años. ¿Y es por qué? Porque nos fallaron en la lealtad, nos fallaron en ese sentimiento que para nosotros es fundamental, que es la confianza. Y más sin embargo, ¿Dios qué? Dios, a pesar de que literalmente lo negaban en esta situación el pueblo de Israel, Él seguía con ellos. Con cuerdas humanas los atraje, y con cuerdas de amor y fue para ellos con los que hacen el yugo sobre su cerviz. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Por ahí dicen algunos: podemos hacer en la vida lo que querramos, pero lo que nunca vamos a poder controlar son las consecuencias. Dios siempre nos va a amar, pero nosotros no podemos controlar las consecuencias. Y esas consecuencias nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de las mismas. Pero más sin embargo, Dios está con nosotros. Pero ¿cómo está con nosotros si nosotros estamos teniendo conductas incorrectas? Estás teniendo conductas incorrectas porque Dios te manda a hacerlo, porque tú crees que eso es lo correcto, porque tú consideras que eso es lo adecuado que tú estás hablando y estás realizando en tu vida. Y uno de los grandes problemas es que hoy en el mundo tenemos mucha información. Incluso hay algunas personas que dicen que vivimos en la era de la inmediatez de la información, y la información la tenemos muy rápido. ¿Y saben cuál es el problema de que nosotros tengamos la información muy rápido? Es de que no alcanzamos a procesarla, no alcanzamos a dimensionar que todo tiene su tiempo. Y no es que lo de hace muchos años, como dicen los papás o los abuelitos, es que antes era mejor que hoy. Hoy hay más violencia. Yo te invito a que reflexiones. Hoy tenemos probablemente la percepción de que hay más violencia. ¿Por qué? Porque la comunicación camina más rápido. Pero antes también se hacían cosas atroces, Había cosas terribles. Pero ¿cuál era el problema? No había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había el Internet, que hace que las cosas que ahorita están pasando inmediatamente ¿qué? Se sepan. Pero el mundo es pecaminoso. En el mundo hay maldad y siempre ha existido maldad. Y por eso aquí en esta casa y en donde se predica la sana doctrina, nos reunimos no porque seamos santos, no, porque lo que nosotros queremos es buscar la dirección de nuestra vida del Señor. Y aquí aprendemos, aquí leemos, nos gozamos, cantamos y le decimos al Señor: Señor, tengo esta necesidad, Señor, tengo esta gratitud, Señor, tengo esta inquietud en el corazón. Y déjame decirte que Dios ya lo sabe antes de que tú lo digas. Dios te conoce, pero yo nunca he tenido un acercamiento con Él, pero de todas maneras Dios permite que estés aquí, y Dios permite que estés en cualquier circunstancia de vida, y Dios te protege. Hay cosas que nosotros no alcanzamos a comprender, y si nosotros queremos acercarnos a Dios, lo tenemos que hacer a través de un principio llamado fe. La fe es la que tiene que llevarnos, y la fe no se cuestiona. La fe es un sentimiento, la fe es una percepción. La fe es para muchos, y especialmente para su servidor, muy complicada de explicar, pero es la certeza de lo que puede acontecer. Y sabemos que en el mundo hay tribulación, hay problemas, hay angustias, hay gente que se dedica a robar, hay gente que se dedica a secuestrar, hay gente que nada más está viendo cómo específicamente qué afecta al otro. Pero los que tratamos y buscamos al Señor, salimos de esta puerta todos los domingos sabedores de qué, de que caminamos con fe y que sabemos que Dios está con nosotros y que nos van a suceder acontecimientos y que vamos a tener problemas en el trabajo, en nuestra familia, económicos, pero Dios siempre está con nosotros. Y lo más importante, confiamos en Él. ¿Por qué? Porque nos ha demostrado históricamente y nos ha demostrado en nuestra vida que siempre nos ha cuidado. Y aquí hay muchas personas que pueden manifestar eso en su vida, que la medicina los había desahuciado, de que les iba a pasar lo peor en la vida, y más sin embargo, aquí están de pie.
¿Cómo puede amar a alguien, algo o a una persona a quien lo rechaza? ¿Cómo podemos amar a alguien a quien nos rechaza? Pero Dios nos dice: no te voy a abandonar. Y aquí en todo el capítulo 11, Dios sufre. Aunque, insistimos, hay una teoría que se llama la teoría de la impasibilidad de Dios, que dice que Dios no tiene sentimientos. Pues no lo sabemos, pero por lo menos lo que interpretamos aquí en la palabra del Señor es de que Dios estaba sufriendo por su pueblo. ¿Y cómo responde a la desobediencia de Dios? ¿Cómo responde Dios a nuestra desobediencia? ¿Cómo responde? Nos sigue amando, nos sigue procurando, nos sigue llevando. Pero esto implica que tenemos que alejarnos de ese conocimiento que nos hace dudar de las situaciones, que nos hace ser mejores personas. Tenemos que alejarnos de él. Y tenemos que buscar la manera de cómo llegar nuevamente con el Señor. Dios nos disciplina de manera amorosa. Pero entonces, ¿por qué le pasan cosas terribles a la gente buena? Yo quisiera tener la respuesta. Muchos quisiéramos tener la respuesta, pero no lo sabemos. El conocimiento no nos alcanza a decir por qué. Entonces Dios es falible, Dios falla. No, hermanos. Dios es un Dios perfecto. Y es un Dios que permite que pasen las cosas. Y que algún día supliquemos tener la capacidad de saber por qué pasan las cosas. Pero nosotros tenemos esa capacidad de discernimiento. Tenemos esa posibilidad de irnos hacia un lado e irnos hacia el otro. Nada más que hoy, con la cosmovisión y la circunstancia que se vive en el mundo, hoy lo más importante es satisfacer mi necesidad. Y cuando entendamos que aquí en este mundo venimos ¿a qué? A servir a otros, y estamos aquí ¿para qué? Para poder auxiliar a otros y tener una vida en comunión y enseñar a nuestros hijos el actuar de manera correcta, nuestra vida será distinta. No importa lo que hemos hecho, no importa, mis estimados hermanos, lo que hemos desobedecido, no importa si le has hecho caso al enemigo y te has portado mal o has tenido conductas incorrectas. No importa que dudes que Dios te ha abandonado. Siempre sale el sol y es la esperanza de que es un nuevo día y que puedes tener una visión distinta de Dios. Para concluir, lo que nos enseña el libro de Oseas en su capítulo 11 es que a pesar de que nosotros neguemos a Dios, a pesar de que nosotros tengamos una situación de no reconocer, Dios siempre estará contigo si tú le permites que entre a tu corazón y que pongas en sus manos tus planes de vida. Pon a tus hijos en las manos de Dios. No esperes que la enfermedad llegue, no esperes que la falta de necesidad llegue. Y hay que darle gracias que Dios nos dio vida al día de hoy. Y hay que darle gracias que Dios nos permitió estar en este momento en su casa. Que Dios nos siga bendiciendo.